Sí. $38, a ver si lo digo bien, 38,7 billions de dólares europeos, 38,7 trillions americanos. Esta es la deuda, como ya pueden, me imagino, haber deducido, es la deuda viva del gobierno de los Estados Unidos de América. Y es un valor que vemos en directo, que vemos en rojo, porque está subiendo cada día más aquí en real time, ¿no? Una cifra que influye en muchos puntos del panorama mundial y que nos sirve hoy para iniciar una nueva sesión de Agora Morabanc, Perspectives 2026. Buenas tardes, bona tarda a tothom, a autoritats, a clients, amics. Fa goig veure la sala d'actes doncs, molt plena. També avui ens segueixen des del streaming, per tant a tots benvinguts. Hoy contamos con un invitado excepcional. Es uno de los economistas más relevantes en el panorama español, también a nivel internacional. Ha escrito varios bestsellers económicos, yo me he leído unos cuantos y doy fe que son realmente de muy buen nivel. Y sobre todo es economista jefe de Tresis en España, con lo cual, por ende, pues ya forma parte del grupo Morabanc. Daniel, estás en tu casa, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y espero que nos podamos salir de aquí pues, con un poquito más de luz sobre este 2026. Os pido una cálida bienvenida a Daniel Lacalle. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, autoridades, por venir. Muchas gracias a todos. Saludos a los asientos baratos. ¿Has venido en avión, en tren? Hemos venido en avión y en coche. Ya, bueno, pues maravilloso, viendo el paisaje. Muy bien. Bueno, Daniel, vemos la cifra que creo que no deja indiferente a nadie. Esta cifra, como pueden comprobar en el gráfico en pantalla, ha ido subiendo prácticamente de manera exponencial los últimos 10 años. De hecho, se ha tenido que ir renegociando el techo de la deuda de manera reiterada por parte del gobierno de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos. De hecho, la última administración fue la de Trump, que volvió a incrementar en 5 trillions más para marcar un nuevo techo de deuda pues, en los 41,1 trillions de dólares. Con lo cual estamos de nuevo pues cerquita, ¿no? En 2 años yo creo que ya tocará volver a vivir el Día de la Marmota, a que se reúnan todos los congresistas, ya que decidan pues, qué alternativas se pueden plantear, que seguramente será volver a echar patada hacia adelante, ¿no? Y a volver a incrementar el techo de deuda. Empezamos por aquí porque es un punto realmente crítico, ya que en los próximos 5 años vamos a tener que refinanciar una gran parte de esta deuda. De hecho, más de la mitad de la deuda americana, de los treasuries americanos, van a vencer en los próximos 5 años. Y esto es importante porque en paralelo estamos viviendo en un déficit, yo creo que estructural, también por la parte americana, donde aproximadamente de todo el gasto que contempla el presupuesto federal, un 25% se tiene que financiar con nueva deuda, ya que es ese déficit, ¿no? Y que además en paralelo toda esa deuda pues, genera un pago de intereses, y ese pago de intereses pues, se tiene que hacer efectivo y eso ya es una de las partidas más relevantes del presupuesto federal, compitiendo casi de tú a tú pues, con Defensa o con Medicare. Vivimos en un mundo, en el mundo más apalancado de la historia. Y yo creo que esto sirve para hoy, sirve para mañana y para pasado mañana, porque esto creo que va subiendo. Con lo cual, Daniel, estos niveles de deuda con estos grandes déficits estructurales, ¿estamos ante un sistema sostenible porque el dólar sigue siendo reserva o estamos prolongando un ajuste inevitable? Primero muchas gracias a todos por venir. Obviamente la deuda de Estados Unidos es un problema. La deuda de Estados Unidos no es el problema, es un problema. ¿Por qué? Porque la deuda de Estados Unidos son los activos de los bancos centrales del mundo. Es decir, lo que para Estados Unidos es una deuda, para Japón, para Reino Unido, para Canadá, para todos los países que utilizan el dólar como activo de reserva, es una reserva. Entonces eso, ¿por qué es un problema? Porque Estados Unidos
es un país que no necesita tener superávit fiscal, pero no puede tener cualquier déficit fiscal. Entonces, la delgada línea entre ser la moneda de reserva del mundo, imprimir dinero, es endeudarse. Eso es lo que es imprimir dinero, ¿no? No es darle a una máquina que salgan billetes, es endeudarse. Entonces, es imposible que se mantenga el sistema si Estados Unidos tiene que tener, por un lado, esa línea muy delgada en la que mantiene su posición como moneda de reserva del mundo y a la vez su solvencia no está bajo cuestión. ¿Está bajo cuestión su solvencia ahora? No, porque el bono a 10 años de Estados Unidos está al 4,05, el bono a 30 años un poquito más, por lo tanto no está en cuestión. Ahora, ¿se tienen que hacer cosas para reducir el déficit? Claramente. La administración Trump ha reducido el déficit en un 22%. Este año el déficit de Estados Unidos debería bajar un 58%. Y eso, un déficit comercial menor y un déficit fiscal menor, hace que por un lado la moneda siga siendo la moneda de reserva del mundo y por otro lado no haya un problema fiscal. ¿Por dónde salta todo? Saltó todo, o empezó a saltar todo, se crearon todos esos desequilibrios cuando tú has comentado muy bien, bueno, pues cuando no se le ocurre otra cosa a la administración Biden que en medio de la recuperación aumentar el gasto público en 2 billones de dólares, 2 trillones norteamericanos y entrar en déficits completamente insostenibles. Entonces, si se consigue embridar ese déficit, será menor problema. Mientras tanto, el problema donde está claramente generándose es en Japón. Japón es un problema muy grande, tanto por el lado de la deuda, como por el lado del déficit, como por el lado de la inflación, mientras China es el país que más rápido se endeuda del mundo. La deuda total de China está por encima del 300% del Producto Interior Bruto. Estaba en menos del 50% hace 10 años. Es decir, la velocidad. Y este año China se va a endeudar en otros 2 billones de dólares. Eso significa que vamos a tener un entorno en el que esa creación de dinero artificial va a continuar de manera muy importante y eso genera dificultades de crecimiento, pesa en las economías, genera menor dinamismo y, por supuesto, riesgo. Por lo tanto, se tiene que hacer algo urgente con el déficit y espero que este año se haga, por lo menos, reducirlo a la mitad. Bien, seguimos hablando de temas macro. Vamos a hablar del crecimiento, del crecimiento de Estados Unidos. El PIB de este tercer trimestre del 25 creo que arrojó unos datos, ¿no?, muy por encima de estimaciones de mercado. Un 4,4% de crecimiento, apoyado principalmente en el consumo privado, que sigue mostrando pues una enorme resiliencia, Sí. y en las exportaciones netas, que además está aportando pues mucho más de lo que aportaba en los últimos 5 años, ¿no? Además de este dato, que ha sido muy positivo, por la parte de la inflación, como pueden ver en este gráfico, ¿no?, pues se está moderando. Sí. El dato oficial cerró en diciembre, ¿no?, en el 2,7%, dato oficial. Además, acercándose a la Fed americana como el objetivo que tiene detrás, ¿no? ¿Puede Estados Unidos mantener este ritmo de crecimiento para este 2026? Y si puede hacerlo, ¿en qué componentes debería impulsar este crecimiento? Puede y sobre todo debe. Cuando fue el año de las elecciones, una buena amiga, Judy Shelton, que economista norteamericana, escribió un artículo en el que explicaba que Estados Unidos no puede reducir la deuda y el déficit solamente por el lado de reducir el gasto público, tiene que fortalecer el crecimiento, o sea, tiene que ser políticas de mayor crecimiento y menor gasto. Esa es la estrategia que se está llevando. El último dato que hemos visto del cuarto trimestre de Estados Unidos, el Producto Interior Bruto ha crecido solamente un 1,4%, pero claro, porque ha habido un desplome del 5 y pico por ciento del gasto público. El Producto Interior Bruto privado está creciendo al 3,4%.
una economía como Estados Unidos, que nos habían convencido que solamente podía crecer al 1,5, más o menos, está creciendo mucho más del doble y yo creo que eso es positivo, pero se tiene que llevar a cabo con políticas pro crecimiento, desregulación, bajada de impuestos y atracción de inversión y además con reducción de gasto. Y hay que llevar a cabo una reducción de gasto muy importante. Se han despedido a 324.000 personas dentro del sector público, que ha sido esencial porque, claro, no podemos olvidar que los datos de empleo del año 2021 a 2024 tenían 50.000 nuevos empleados públicos cada año, cada mes, perdón. Esto es una locura lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 4 años. Entonces, se ha reducido el empleo público, 324.000 empleos, se ha reducido el gasto público en prácticamente medio billón de dólares, pero claro, hay que hacer más, y hay que fortalecer el crecimiento. ¿Estados Unidos puede crecer más? Yo creo que sí. El componente tecnológico, el componente del sector exterior. Obviamente con menores importaciones y mayores exportaciones. El consumo privado y la inversión, yo creo que son factores que pueden llevar a que este año pues, crezca por encima del 2,8-3%. Ujú, ujú. Interesante. Ese crecimiento, evidentemente, tiene que ir acompañado pues, de una gestión por parte de la Fed, ¿no? De una política monetaria Sí, que se pueda adecuar, ¿no? Al momento en el claro. que estamos viviendo en la parte americana. El consenso de analistas, si no me he equivocado, lo que descuentan es que para este año 26 haya como mínimo un par de bajadas, un par de recortes de las tasas de interés. Si realmente este crecimiento, como bien apuntabas, sigue siendo igual de contundente, ¿no? Siguen Mm, estando pues, en terreno claramente positivo. mm. ¿Estos recortes de tasas crees que se podrían demorar o como mínimo ves que esos dos recortes se van a aplicar sí o sí durante este año? Vamos, yo creo que desde luego, primero, los tipos de interés se tienen que bajar en Estados Unidos porque ni la inflación, ni el empleo, ni el crecimiento están dando los datos que indican que se tengan que mantener los tipos. Y mucha gente en el mercado piensa, bueno, ¿y qué más da que se bajen los tipos 25 puntos básicos? Hombre, para nosotros en el mercado 25 puntos básicos a lo mejor no es mucho, pero para una pyme norteamericana 25 puntos básicos significa no financiarse o financiarse a un 9,5% a financiarse a un 5%. Es la política de la Reserva Federal está incumpliendo su mandato. Esto es importante recordarlo, porque siempre tendemos a ser muy diplomáticos con los bancos centrales. La Reserva Federal está incumpliendo su mandato. El propio libro beige de la Reserva Federal muestra que el empleo está creciendo menos de lo que está creciendo la economía, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden financiar nuevas contrataciones. Los propios datos de la economía indican que ni por la inflación, ni por el empleo, ni por el crecimiento deberían tener los tipos de interés donde están. Por lo tanto, yo creo que tiene que hacer catch up y tiene que bajar los tipos 2 veces. Y creo que ya a estas alturas la narrativa de esta completa y absolutamente injustificada de que los aranceles causan la inflación, que es una estupidez. El otro día lo explicaba yo a la gente aquí en este país. De un día para otro nos pusieron una cosa que se llama IVA, que era un 20, 10 y pico por ciento, y no se dispararon los precios. ¿Por qué? Porque no supone más unidades de moneda en el sistema. Eso no significa que no suban los precios, sino que la inflación no se dispara, que es distinto. La gente confunde subir la inflación con subir los precios. La inflación es la tasa anualizada, ¿no? Y eso, los últimos datos de Trueflation están en el 0,8%. Entonces yo creo que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos y tenía que haber bajado los tipos hace ya tiempo. Ujú. Justamente en la línea de bajada de tipos, si se produce lo que hoy descuenta el mercado, tendrá pues, un efecto en la paridad ¿no? del dólar con otras monedas.
Es un tema, además, que yo creo que ha sido una preocupación constante en los últimos meses por parte de clientes de banca privada. Esta depreciación que hemos vivido del dólar contra el euro, en el gráfico que pueden ver en pantalla es la evolución, en este caso, del dólar index, que es una comparativa del dólar contra una cesta de monedas. Sí que es cierto que se ha depreciado, ¿no? Si cogemos pues los últimos meses, el corto plazo, pero parece que al final hay una regresión a la media, ¿no? Que parece que está volviendo pues, a niveles de 100, que es donde en principio pues, debería de estar el dólar. Con esta bajada de tipos, con ese crecimiento que hemos comentado, ¿qué podemos esperar del dólar para este año? Las bajadas de tipos no debilitan al dólar. ¿Por qué? Porque para los inversores extranjeros, comprar treasuries, comprar deuda de Estados Unidos, sale muy caro cuando los tipos son altos, porque por lo que hacen es hacer hedging de la moneda. Entonces, si te cuesta un 5%, un 4% hacer el hedging de la moneda, pues un montón de gente no le compensa la rentabilidad exigida que tiene el bono, ¿no? Un 4% de rentabilidad, un 4% de hedging no te supone. Entonces, lo que ha ocurrido, y de hecho, fijaos cómo cuando bajaron los tipos de interés, el dólar ha dejado de bajar. Porque la demanda global de treasuries aumenta. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del dólar? Claro, todo el mundo dice, hay que ver cómo está bajando el dólar. Es que el euro se fue a paridad. Es que el yen estaba a mínimos de 50 años. Es que la libra estaba a mínimos de 35 años. Es que lo que hemos visto ha sido un rebote de las monedas con las que comercia el dólar, y lo que está es convergiendo a la media, que es este índice que tú has mostrado estupendamente, que es el índice del dólar, que es fundamentalmente el yen, el euro, el franco suizo, la libra, pero sobre todo el yen y el euro, prácticamente el 75%, que se mueve en un rango que es el 97 al 99. Si se va al 100, empiezas a llevarte sustos con la deuda japonesa, con la deuda mexicana, con la deuda de Brasil, etcétera. Si se va al 95, los alemanes dejan de exportar. Entonces ese rango de 97 a 99 es muy típico, que es consistente con que se mueva pues, entre los 1,12 y los 1,16, 17. O sea, que dejamos como Pues, niveles para este año. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Cuando yo estaba en Bruselas, cuando el euro tocó el 1,19 y pico, casi el 1,20, y las caras de pánico se veían por todos lados, ¿no? Los alemanes no pueden exportar coches a 1,20. Entonces, yo creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y que no podemos esperar que se vaya el euro a la paridad, pues tampoco está justificado por el superávit comercial de la eurozona, pero yo creo que se moverá en ese entorno que lleva, si lo miras, desde junio como un reloj, ¿no? 97, 99, 97, 99. Pues nos quedamos con este dato, ¿no? Va a estar muy cerca de donde Hombre, hasta ahora. ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? No lo sabemos, pero lo que sí puede saber cualquiera es que esos dientes de sierra que hemos visto en el gráfico, tú lo has dicho maravillosamente, convergen a la media. Ni tiene sentido cuando el dólar se fue a 82. Es curioso, ¿no? Cuando el índice del dólar se fue a 82 con Obama, lo llamaban política monetaria prudente. Ahora te dicen que a 97, que es que se ha desplomado. ¿Verdad? Lo que es la narrativa, ¿no? La narrativa de cómo se dicen las cosas con los presidentes demócratas con respecto a los presidentes republicanos. Pero eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que estar constantemente eliminando el ruido blanco para explicarle a la gente que ni una cosa es una maravilla ni la otra es un horror, ¿no? Muy bien, pues si te parece pasamos a hablar de una de las temáticas que levantan más interés en el público, en los clientes, que es la renta variable. Ah, sí. Gran tema para conversar. Y además estos días que hemos visto pues una cierta volatilidad. Un poquito de volatilidad, que siempre viene bien. Me gustaría compartir este gráfico donde podemos ver cómo hemos
vivido unos 10 años de una época dorada, ¿no? En el Nasdaq o en el sector tecnológico, ¿no? Que ha hecho que hoy el top 10 de las principales empresas por market cap en el índice S&P 500 pues llegan a pesar casi un 40%, ¿no? Es algo que no se ha visto antes y por tanto, para mí la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Te preocupa esta elevada concentración del S&P 500 en pocas compañías? ¿Crees que está justificada que haya una gestión más activa fuera del índice? O al revés, o lo que hay que hacer justamente es estar bien cerca del mercado y la tendencia o esta evolución que estamos viviendo tiene todavía recorrido. A ver, yo creo que la evolución de la renta variable tiene muchísimo que ver con lo que hemos dicho nada más empezar, ¿no? Ese gigantesco aumento de deuda que es una enorme creación de dinero, eso lo que lleva a esa expansión de múltiplos. Y es completamente normal que se valore mucho más un activo intangible que un activo físico, ¿no? Por eso los valores llamados value lo han hecho peor y las empresas tecnológicas lo han hecho mejor. Por supuesto, también su capacidad de generar mayores márgenes y mayores beneficios, hoy la estamos viendo, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado con los resultados de Nvidia, todos los trimestres pasa eso. Los resultados de Nvidia han sido buenos, los de Oracle también, etc. Es muy difícil para el inversor tradicional entender el cambio monumental que se está dando en la economía mundial. Lo tangible cada vez vale menos y lo intangible cada vez vale más, ¿no? Entonces, eso es importante, pero fíjate cómo es importante también prestarle atención de una manera con una gestión activa, porque fíjate, estamos hablando todos los días de que el S&P 500 de este año pues, ha tenido una corrección por las tecnológicas y el Russell 2000, que es el índice que tiene las empresas, lo que en Estados Unidos se llaman pymes, que aquí llamaríamos multinacionales, ¿de acuerdo? Pues el Russell 2000 lleva un año impresionante, ¿no? Entonces, también estamos viendo que se dan oportunidades en valores que reflejan esa mejora de la situación económica y también que tienen unos balances mucho más saneados, que tienen márgenes más potentes, etcétera. Yo no creo que haya que preocuparse por las grandes tecnológicas, para nada. Esto no tiene nada que ver con una burbuja. Nada que ver con una burbuja, ninguna de ellas tiene beneficios inventados, o como fue WorldCom, o como era Enron, y es muy importante ver la diferencia de unas empresas que están invirtiendo mucho en inteligencia artificial porque están ganando mucho en inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que seguir mirando a la renta variable como la mejor manera de protegerte contra la destrucción del poder adquisitivo de la moneda que viene del aumento brutal del endeudamiento y de la emisión de dinero, ¿no? Tenía otra pregunta a continuación, pero ya me la has respondido. La siguiente diapositiva que teníamos preparada era justamente pues, la evolución de dónde está el S&P 500 a nivel del PER, ¿no? Y se ve claramente pues, que está en la parte más alta, que de alguna manera viene explicada por este peso que se concentran en las principales tecnológicas y que entiendo que hacen que el índice de per se pues, esté a unos múltiplos históricamente por encima, pero porque los componentes son bien diferentes, ¿no? Claro, porque no es lo mismo un S&P 500 en el que tenías como empresa más grande a Exxon o a Walmart, ¿no? Que un S&P 500 donde tienes unas empresas más grandes, pues a Nvidia o a Meta, ¿no? Pero también es importante cuando miras el S&P 500 y cualquier otro índice, mirarlo según la composición, ¿no? No es lo mismo un índice que tiene muchos bancos que un índice que tiene muchas tecnológicas. Y si miramos el S&P 500 por sectores, los sectores no están más caros que los europeos. Es decir, las tecnológicas, las cuatro grandes, porque son cuatro, cotizan un poco más caras, pero las tecnológicas
en media no cotizan a múltiplos más caros que las europeas o que las japonesas, que a China sí, pero porque no te puedes fiar, ¿no? Pero y desde luego, a nivel de sector por sector, el energético, el de consumo, el industrial, etcétera, tampoco están cotizando mucho más caros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que seguir mirando la renta variable, no hay que dejarse llevar por la idea de que está cara, pero claro, un S&P 500 a 23 veces PER con 18 trillones de masa monetaria no está más caro que un S&P 500 a 17 veces PER con 5 trillones de masa monetaria. ¿No? ¿Sabéis? Es la misma razón por la que una casa a 400.000 euros hoy no está más cara que una casa de 100.000 euros hace 20 años. Queda bien claro. A nivel geográfico, para antes de pasar al siguiente bloque, ¿alguna preferencia fuera de la parte de mercado de equity americano, emergentes, Europa? Bueno, nosotros estamos diciendo a todo el mundo que Europa merece la pena mirarse porque las empresas europeas lo han hecho muy bien en un entorno en el que tenían todos los palos en las ruedas. Entonces, oye, eso también hay que valorarlo, ¿no? De eso de partir de la base de que Europa va mal, bueno, sí, pero si las empresas lo han hecho bien en un entorno en el que le ponen todas las dificultades para hacer las cosas bien, pues esas empresas tienes que mirarlas también desde un punto de vista, tienen balances muy saneados, están haciendo las cosas muy bien, los bancos europeos han estado aumentando capital de máxima calidad a un 1% anual cada año con tipos de interés negativos, con hiperregulación, eso es heroico, ¿no? Yo no sé ni cómo se hace, pero lo han hecho, ¿no? Es como es como ganar dinero vendiendo a pérdidas, ¿no? Entonces, para mí es importante mirar a las europeas desde un punto de vista menos macro y más micro. En Estados Unidos sí puedes ver las empresas desde un punto de vista más macro. Está mejorando la demanda interna, el Russell 2000, ¿no? Y luego emergentes siempre con cautela. Emergentes siempre con cautela. ¿Por qué? Porque los países emergentes nunca emergen. Eso es un dato. Entonces, India crece mucho, pero se lo come todo la moneda. China crece mucho, si te fías de los datos del gobierno. Hay que ser cauteloso con los mercados emergentes como concepto de largo plazo. Ahora, oportunidades en mercados emergentes las hay muy buenas, los hay muy buenos y hay empresas que lo están haciendo muy bien. Entonces, en general, mirar la renta variable con cariño, es lo que yo diría. Obviamente, y sobre todo intentar evitar las trampas de valor, ¿no? Lo que nos tenemos que pasar todo el día, los que estamos en el mercado, es intentando evitar las trampas de valor. ¿Qué son las trampas de valor? Esas empresas, esos valores que son un truño, que no hacen absolutamente nada cuando el mercado sube y que no hacen absolutamente nada bueno cuando el mercado baja, que no son defensivas cuando baja y que no son alcistas cuando sube. Y que normalmente suelen ser empresas que son bastante maduras, etcétera, y que a lo mejor son muy buenas para mirar desde el punto de vista del balance, ¿sabes? Ahí puedes mirar sus bonos, o lo que sea, pero hay que tener, porque si no tienen un enorme peso en las carteras y pueden generar problemas. Pero bueno, en general la renta variable es la mejor manera de protegerte dentro de una cartera tradicional de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Sigamos hablando de renta variable. En este caso vamos a poner un poco el foco en una temática pues que está en boca de todos, que es la IA, que se crea en Estados Unidos, se regula en Europa. ¿Qué tenemos en la IA? Tenemos, parece que una adopción, ¿no? Bastante diferente a dos velocidades en función de los sectores, como pueden ver en este siguiente gráfico. ¿Podemos ver, Daniel, un crecimiento de una economía a dos velocidades justamente porque la adopción de la IA va a ir más rápido en sector servicios quizás que en sectores manufactureros? Sí. La IA es una gigantesca oportunidad para mejorar la productividad y una increíble oportunidad para escapar de las garras del Estado depredador. Claro,
Entonces, el nivel y el grado de adopción de inteligencia artificial genera enormes diferencias. Fíjate lo rápido que hemos visto las mejoras de productividad en las empresas gracias a la inteligencia artificial en Corea del Sur. Una cosa increíble, ¿no? Y en Corea del Sur hay un 2% de paro. No os digan luego que es que la IA destruye empleo. La IA no destruye empleo. Lo que hace es desplazar competencias. Pero yo creo que vamos a tener... O sea, mucha gente habla de la IA como si fuera algo que es el futuro, ¿no? La IA no es el futuro. La IA es el pasado, ¿no? Ahora vienen otros factores mucho más importantes que la propia inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y yo creo que, pues hoy, por ejemplo, el mercado está reaccionando de manera muy agresiva porque hemos pasado de un periodo en el que había escasez de programadores a que nos digan que la inteligencia artificial va a hacer que los programadores no sean necesarios para nada, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. ¿Van a hacer falta programadores? Pues claro. ¿Van a hacer falta, va a poder los programadores ir de 6 meses en 6 meses de puesto de trabajo en puesto de trabajo subiéndose el salario un 30%? No, eso ha muerto, ¿sabes? Entonces, eso está generando una enorme oportunidad. Los países con menos adopción tecnológica, que son el cohete y Francia, vaya dos, van a tener más problemas. Claro, porque no es un problema de adopción de la IA, es un problema de adopción de la tecnología, que es que están muy lejos de los países asiáticos en cuanto a adopción de tecnología. Pero vamos a ver cambios muy profundos, muy positivos y excepcionales en cuanto a productividad. Sí, sí, sí. Muy bien, la siguiente diapositiva hacía referencia un poco a los denominados hyperscalers, ¿no? A estos players principales en la IA y un poco lo mismo que antes comentábamos sobre su valoración, ¿no? Saber si realmente pues, ya más en concreto, ¿no? de estos 4 o 5 players están o no a valoraciones fair, ¿no? Entiendo que... A ver, yo creo que estas 4 grandes empresas no solamente tienen lo que se llama la ventaja del que primero se mueve, el first mover advantage, sino además de creerse de verdad a lo que están apostando, ¿no? Entonces, las valoraciones lo que demuestran es la evidencia de que en tecnología apostar a que los perdedores hagan catch up a los ganadores es muy peligroso. Los ganadores suelen ganar y los perdedores suelen seguir perdiendo. Entonces, es importante que entender esas valoraciones. Que esas valoraciones se van a reducir un poco en cuanto a PER, entre otras cosas porque va a subir los beneficios, pero también porque tienen más inversión en inteligencia artificial, probablemente, pero van a continuar cotizando a valoraciones premium, porque no os lo tengo que preguntar, no os conozco a ninguno, pero yo sé que cuando os compráis un ordenador, aunque el ordenador no lo tenga, lo primero que hacéis es bajaros el Google Chrome. Y eso no lo hacéis porque os lo obligue Alphabet, ni porque os lo obligue el ordenador, sino porque queréis. Eso no es que valga, eso vale la intemerata, ¿entendéis? Y Meta, ¿verdad? Vale, sobre todo esto sí que funciona aquí en Andorra y en España, que estáis todos apuntados al WhatsApp. ¿Tú me ves a mí por WhatsApp? Eso es falso, ¿eh? No, por YouTube. Ah, por YouTube es otra cosa. Gracias. Muy bien. Muy bien que me ve por YouTube. Muy bien. Eso está muy bien. Ese sí. Esto ya aprovecho para deciros que si recibís un WhatsApp diciendo que soy yo y que os apuntéis ese no soy yo. Nunca vais a recibir un WhatsApp mío, excepto tú. Entonces, esa valoración premium por ser los que tienen lo que la gente quiere, es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, estoy seguro de que existe una alternativa al WhatsApp. Estoy seguro también que ninguno de vosotros la utiliza.
Los 4.800 millones de dólares que Meta pagó por WhatsApp fueron baratísimos. Se dijo, ¿os acordáis que se dijo que era una burbuja? ¿Eh? Baratísimo. Lo más barato que se me ha podido ocurrir, vamos, dinero gratis. ¿Sabes? Muy bien. Muy bien, Daniel, pues si te parece pasamos a otro bloque. Vamos a hablar de materias primas, de commodities, y vamos a hablar de Bitcoin. Sí. Déjame que te intente agrupar ambas en la misma pregunta. ¿Qué hemos visto recientemente, a pesar de esta corrección agresiva, ¿no? en los últimos dos meses o mes y medio? Hemos visto pues, una evolución hacia el estrellato, ¿no? Sobre todo pues, de los metales preciosos, y poniendo más el acento en el oro pues, como uno de los activos que descorrelacionan, activos refugios que incorporamos dentro de carteras de clientes. Y por otro lado, a pesar también de esta última corrección de Bitcoin, vemos que desde hace ya unos años, que ya se conoce, ¿no? como un nuevo asset class, ¿no? Pues ha ido evolucionando en positivo, y además teniendo una cierta correlación con la M3, con la masa monetaria, Sí. ¿no? Como vemos justamente Ahí lo tenéis, en este gráfico. Yo te iba a decir que Bitcoin debería cumplir 3 premisas: reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Tanto la parte de materias primas, poniendo más el foco en el oro, así como la Bitcoin, ¿tienen la misma credibilidad como activos a incluir en una cartera de inversión? ¿Credibilidad / oportunidad después de estas últimas correcciones? A ver, yo creo que son muy diferentes, ¿no? El oro es dinero. ¿Por qué es dinero? Me podéis decir, no lo sabéis por qué, Warren Buffett no está de acuerdo, pero si mañana hay una guerra nuclear y tienes un diente de oro, esa noche comes. ¿De acuerdo? No, bueno, no si estás muerto, hombre, también. Bueno, me están haciendo hacking aquí a la conferencia. Entonces, el oro está cumpliendo ahora mismo una función que es la de lo que yo llamo la desfiatización. Hay un montón de bancos centrales en el mundo que están comprando menos deuda soberana como activo de reserva y están incorporando oro a sus balances, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque cambia la forma de pensar sobre el dinero. Para un banco central, históricamente, el tener deuda soberana era un activo que le daba seguridad, estabilidad y rentabilidad económica real, y ahora no le da ni estabilidad, ni rentabilidad económica real, ni fortaleza. Entonces, están comprando mucho más oro. Ese es un factor esencial en la evolución del precio del oro. Otro es, por supuesto, el que tú has dicho muy bien. Hemos empezado la conferencia hablando aumento masivo de la deuda, que es aumentar la cantidad de dinero en el sistema, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. El oro la refleja. La plata también, pero la plata no es un activo de reserva para los bancos centrales. La plata tiene más que ver con la demanda industrial, ¿no? Por eso es más volátil. ¿De acuerdo? El Bitcoin es un quinceañero. El Bitcoin es un quinceañero. El otro día me decían, es que la volatilidad del Bitcoin, ¿os imagináis la volatilidad que tenía que tener el dólar cuando llevaba 15 años? No la conocemos porque debía ser brutal, debía ser ¿se entiende? Debía ser increíble, ¿no? Entonces, el Bitcoin poco a poco, para que algo sea dinero, tiene que ser unidad de medida, método de pago generalmente aceptado y reserva de valor. El Bitcoin poco a poco, en esos 15 años, menos de 15 años que lleva viviendo, va poco a poco siendo esto, ¿no? Hoy vas a Arizona y tienes cajeros de Bitcoin, ¿no? Te puedes comprar una casa en Bitcoins. Entonces, poco a poco va adoptándose como moneda. En el mundo, más de la mitad de las monedas emitidas por estados no son dinero, no son unidad de medida, método de pago generalmente aceptado y reserva de valor. Iros a Irán y me decís lo que hacéis con la moneda local, o a Cuba.
¿De acuerdo? Entonces, el dinero no existe porque lo diga un Estado, el dinero existe porque cumpla esos tres elementos. Entonces, el Bitcoin está en ese proceso. Ahora, el Bitcoin como activo de inversión, por supuesto que va a tener una enorme volatilidad. ¿Por qué? Porque la liquidez del Bitcoin es el dólar. Pero la liquidez del Bitcoin es el dólar. Entonces, si tú lo estás mirando el Bitcoin con respecto al dólar y los tipos de interés no bajan y el gobierno está reduciendo el gasto público, hay menos cantidad de dólares en el sistema y la liquidez del Bitcoin es menor y hay más volatilidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso va cambiando, el Bitcoin está empezando a generar su propia liquidez, ¿no? Y muchas veces pues comentamos eso de que un Bitcoin vale un Bitcoin. Ahora, si tú eres un ciudadano cubano, venezolano, iraní, de Zimbabue, de Afganistán, el Bitcoin no es que sea reserva de valor, es que es la lotería, ¿sabes? Claro, nosotros estamos mirando esa volatilidad con respecto al dólar, que es la moneda de reserva del mundo. Piénsalo con respecto a una moneda que tiene un 600% de devaluación anual, como es el peso cubano. No os extraña entonces que tengas en La Habana, ahí underground, más mineros de Bitcoin que en Madrid, ¿no? Dato ese, ¿eh? Sí. Muy bien. Luego hablaremos de qué porcentajes podemos... Sí, hombre, eso ya estos depende de la... activos, ¿eh? Sí, eso yo creo que depende de la tolerancia a la volatilidad que tenga cada uno, ¿no? ¿Sabes? Una persona, claro, si tenemos clientes, ¿no? Que vienen y nos dicen, oh, Dios mío, que ha bajado el S&P 500 un 1,5, pues obviamente, si le estás pasando mal porque el S&P 500 baja un 1,5, no compres Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero la volatilidad es el precio que pagamos por tener mayores rentabilidades. Si entiendes la volatilidad y aceptas la volatilidad, pues el porcentaje que puedes tener de Bitcoin en una cartera pues puede ser mayor, ¿no? Pero obviamente sabiendo que no puedes esperar que suba siempre y ese gráfico estupendo que tú has puesto, los dientes de sierra son muy importantes, ¿no? Fíjate, claro, tienes la M3, ¿no? Y ves cómo la M3 tiene unos pequeños dientes de sierra. La M3 es la cantidad de dinero más amplia, ¿no? Unos pequeños dientes de sierra, y los dientes de sierra que tiene el Bitcoin son mucho mayores porque claramente está mucho más apalancado a esa liquidez que es el dólar, ¿no? Muy bien, Daniel. Vamos avanzando. Me gustaría hacer una pequeña pincelada sobre los mercados privados. Creo que hasta ahora pues, era una tipología de activo pues, muy limitado a cliente institucional, a fondos soberanos, y hemos visto que poco a poco pues, estamos teniendo acceso a carteras de banca privada, incluso cliente minorista. Las compañías cada vez salen menos a bolsa, cada vez están creciendo más y están encontrando financiación en el sector privado, y vemos en este gráfico claramente pues, cómo ha habido pues, una relación inversa, ¿no? De compañías que van creciendo en la parte privada contra las IPOs que cada vez se van reduciendo. ¿Ves valor para el cliente de banca privada tener un porcentaje de su cartera en private equity? ¿Y qué estrategia o qué temática te gusta más dentro de este asset class? Yo creo que el private equity, claro, es un mundo muy, muy, muy amplio, pero que es una muy buena oportunidad para mucha gente que, pues a lo mejor, pues sí, considera que ya tiene renta variable, que ya tiene inmobiliario, etcétera. Es una buena oportunidad para acceder a aquellos negocios y aquellas empresas que están en proceso de crecimiento y que ahora no necesitan financiarse en bolsa. Nosotros pudimos acceder al increíble crecimiento de Apple entre $1 y $120 gracias a ampliaciones de capital consecutivas y salidas a bolsa. Pero es que a lo mejor el próximo Apple no necesita salir a bolsa o a lo mejor nunca, ¿no? Entonces, la oportunidad que te da es muy importante. Y también hay muchos sectores que nosotros vemos que lo están haciendo muy bien y que no tienes la manera de jugarlos o de invertir directamente, ¿no? Y es más fácil hacerlo en private equity, y yo creo que ahí puedes encontrar rentabilidades superiores en entornos en el que tienes que ser consciente de que tiene menos liquidez.
¿En cuáles? Pues yo creo que hay un montón de startups, hay un montón de empresas industriales en reestructuración que están haciendo cosas muy interesantes, duplicando, triplicando sus resultados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el sector industrial y el sector hotelero europeo, tienes más oportunidades en private equity que en quoted equity, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando al final de la charla. Ahora abriremos turno de preguntas, que yo creo que es lo que vale la pena, ¿no?, de estas charlas aquí en la sala de actos de Monobank. Antes de pasar el turno de preguntas, Daniel, es una reflexión y luego ya te pediré que ahora sí que te mojes para definirnos una cartera de inversión a 5 o 10 años. Tenemos una serie de tendencias demográficas como la esperanza de vida, que ya sabemos que va claramente en aumento, el envejecimiento de la población, que es una consecuencia justamente de esta esperanza de vida, y una tasa de fertilidad pues, que va a la baja. De hecho, creo que Andorra es uno de los países que tiene la tasa más baja de toda Europa, ¿no? Bueno, es una situación pues que seguramente necesita, ¿no?, de grandes reformas profundas y también de incentivar el ahorro privado. Sí. Si tuvieras que montar una cartera a 5 o 10 años, ¿qué activos incluirías y con qué porcentaje aproximadamente? Yo pondría un porcentaje mayoritario en renta variable de países desarrollados, Estados Unidos, Europa. Pondría, ¿qué diríamos? Un 60%, ¿no? Del 40% restante, y tendría claramente un 20% que puedes poner en oro, si quieres algo de criptoactivos, etcétera, etcétera. Y luego en el otro 20% yo creo que se debería tener una parte de activos no cotizados y una parte, la parte más pequeña de lo que tenga que ver con renta fija, pero no renta fija soberana, sino más bien deuda corporativa y deuda comercial. Más que eso es lo que haría. O sea, básicamente de la cartera tradicional, que era 60-40, lo que ha muerto ha sido la parte de la deuda soberana. No va a haber ningún Estado que te vaya a dar rentabilidad económica real por prestarle dinero. Vamos, el concepto de represión financiera no es una novedad. Lo creó dos economistas, Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, que muestra que los estados lo que van a hacer es obligarte a comprar su deuda a pérdidas. Es decir, que les vas a prestar 100 y te van a devolver 98 si tienes suerte. ¿De acuerdo? Entonces el concepto de Jim Rogers de a mí me interesa más el retorno de mi dinero a el retorno del dinero, o sea, la rentabilidad ya no existe, porque lo que tiene más riesgo hoy no es invertir, sino mantener el dinero en depósitos. Y en España los ciudadanos tienen fundamentalmente todo su ahorro en depósitos, que es literalmente exactamente lo mismo que tener una mano aquí que te está sacando el dinero del bolsillo todo el tiempo, ¿no? Entonces, para defenderte de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, tienes que no tomar más riesgo, sino conocer que donde hay más riesgo es en los activos que parecen aparentemente más seguros. O sea que hay que invertir mucho más de lo que se Mucho ahorra en más. depósitos y que aquellos Mucho bancos más. que te ofrecen depósitos a plazo fijo, quizás evitarlos para ir a una cartera como la que apuntabas. Hombre, si tú tienes, a ver, si un banco te ofrece, si un banco te ofrece, En general, hablo en general, si un banco te ofrece algo a plazo fijo y tú tienes una ventana de liquidez muy corta, eso está bien, ¿eh? Si tú eres una empresa y tienes un poco de caja y vas a necesitar ponerla en funcionamiento en 6 meses, hombre, pues eso está bien, ¿no? No lo vas a poner eso en Bitcoin, ¿sabes? Tampoco estoy diciendo, a lo mejor alguno habrá por ahí, ¿no? Pero bueno, pero creo que todos esos instrumentos son interesantes desde el punto de vista de darte algo de rentabilidad, pero no como inversión, ¿ok?
Muy bien, Daniel, pues hemos llegado al final, como mínimo, de esta primera exposición, de esta charla. Muchísimas gracias Gracias. por esta claridad y por darnos un pelín más de luz en lo que nos espera en el 2026. Y ahora sí que es turno de preguntas. La idea, por favor, sí que les pido ser muy breves. Tienen 30 segundos para hacer la pregunta y si no, se bajará el volumen como en los Oscars, ¿eh? Se bajará el volumen del micro para que podamos llegar a todos. Ahí en los asientos baratos Ahí tenemos... están... un segundo, por favor. No, sí, eso, necesita el Si micrófono. no, no te oí porque en streaming. Gracias. 58 años de heavy metal, yo no oigo nada. No, pero tiene que funcionar el micrófono. Háblanos un poquito, por favor, sobre el impuesto a las plusvalías no realizadas. Eso es una locura. Eso es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en el mundo existen muchas locuras, ¿no? Aquí en España se calcula la plusvalía de un inmueble entre el precio que lo compraste en el año 90 y el precio al que lo has vendido en el año 2026 con el mismo número. Si lo compraste a 100.000 y lo has vendido a $500.000, te restan 100.000 de 500.000. ¿Cómo? ¿Y la inflación? ¿Entiendes? Pero lo de las plusvalías no realizadas es una locura. ¿Por qué? Porque primero lleva a que un montón de gente vaya conscientemente a generar minusvalías, que es una locura, ¿vale? Segundo, porque lo que estás haciendo es desincentivar toda la inversión. Estás destruyendo lo que es lo más importante en la inversión, que es el interés compuesto. Claro, si tú has invertido en una empresa a largo plazo y esa empresa se ha ido revalorizando, y cada año aparece un burócrata y te dice, deme una parte de lo que ha subido, y cuando baja no te da nada, porque si cuando baja te devolviese el dinero, ¿sabes? Pues los inversores del IBEX se habrían forrado. ¿De acuerdo? Son políticos. ¿Qué? Claro. Pero la demostración de lo que dice tu pregunta es ¿por qué tenemos que invertir mucho más? Fíjate cómo toda la acción que están tomando los estados es la de apropiarse de cualquier creación de riqueza. ¿Ok? Es que son políticos. Bueno, Yo son recuerdo- políticos, pero los políticos no han caído de un ovni, Sí. Los elegimos nosotros. Sí. Yo Sí. recuerdo cuando me devolvían, cuando me deducían por cobro de dividendos. Sí. Todo eso cada vez a pagar más. Ya, eso demuestra dos cosas. La edad que entonces, tenemos tú y yo, que yo también vamos- lo recuerdo, pero eso ha muerto. Vamos a Sí, ir a sí. eso. ¿Y qué opinas sobre las monedas estas, el euro digital y qué consecuencias puede tener y cómo pueden venir? Bueno, el euro digital es inevitable. Se va a hacer seguro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema del euro digital? Pues el problema del euro digital es que tú piensa por un momento si tú alquilases tu piso, ¿no? Y en el contrato de alquiler pusiese el propietario podrá entrar cuando le dé la gana en el piso y comerse la comida de la nevera, ¿no? Y el inquilino te diría, pero bueno, ¿y esta cláusula? ¿No? Y tú dices, no, pero si no la voy a utilizar. Ya, pero es que lo pone en el contrato, que usted puede entrar y llevarse la comida de mi nevera. Bueno, pues eso es el euro digital. El euro digital es una cosa en la que pone en la estructura y en la arquitectura que te pueden vigilar las transacciones que haces, lo que ahorras, lo que pagas, lo que haces. Te pueden quitar el dinero de tu cuenta, hacerlo fungible y liquidable, etcétera. Y entonces te dicen, pero no se preocupe, que eso está en la arquitectura, pero no lo vamos a hacer. ¿Cómo que no lo van a hacer? Entonces, ¿por qué lo pone? ¿Sabes? A mí me preocupa muchísimo el euro digital, lo cual es otra razón por la que te merece la pena invertir, ¿sabes? Porque el euro digital al final, ¿contra qué va? Contra los depósitos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la evidencia empírica, yo estuve en el Parlamento Europeo, es que hay más reticencia por parte de los partidos que apoyo. Y acuérdate que se iba a implementar el euro digital este octubre pasado y no se ha hecho, y va más lento de lo que... Pero es inexorable. Vamos a eso, seguro. Muy bien, creo que aquí.
Mira, aquí, por favor. Espera, que está este señor de aquí, pobre hombre. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel y Xavier. ¿Qué opinión te merece la posible salida a bolsa de OpenAI? ¿Qué opinión? Sí. ¿En qué sentido? ¿De si es una oportunidad para comprar? Bueno, exacto, si es una oportunidad. Depende del precio. Exacto. Claro, depende del Si precio. crees que es una burbuja, que la están inflando para simplemente sacar la bolsa y todo será un bluff, ¿no? Hombre, yo nunca he conocido a nadie que haya salido a bolsa intentando bajar el precio. No, nunca. Yo he hecho varias salidas a bolsa, siempre intentas ir al precio máximo, ¿de acuerdo? Que no debería ser lo intuitivo, pero todo el mundo lo intenta, ¿vale? Sobre la valoración no te puedo decir nada porque no lo sabemos. Pero que OpenAI puede ser una historia muy interesante a medio y largo plazo, si sale a buen precio, bien, ¿vale? Cuando Facebook salió a bolsa, yo estaba en un hedge fund, todos los hedge funds nos pusimos cortos. Todos. Y bajó. Y ahora está a máximos históricos Meta y ha multiplicado, etcétera, etcétera. Depende del precio de salida. Y tampoco tengo por qué hablar de qué es lo que puede hacer en los primeros días, ¿sabes? Entonces, pero como historia me parece algo que puede ser muy potente, ¿no? A medio y largo plazo, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Como usted sabrá, hay ahora un proceso de integración con un acuerdo de asociación con la Comunidad Europea. Bajo su experiencia y su visión, ¿qué cree que es lo más aconsejable para este país? Esa pregunta me la hace usted con las cámaras delante y con las autoridades aquí, ¿eh? ¿Sabes? A ver, voy a ser diplomático. Cuando tú entras en la Unión Europea, entras a las reglas de la Unión Europea. Y tienes que ser consciente de que la fiscalidad y las excepcionalidades que tiene Andorra son radicalmente diferentes a la tendencia y la media de la Unión Europea. Nosotros hemos escuchado siempre cómo los países de la Unión Europea se comparan entre ellos para lo malo, ¿no? Gastamos menos, tenemos menos gasto público que Francia. ¿Y? ¿Sabes? Eso no significa nada, ¿no? Más que los franceses gastan demasiado, ¿sabes? Entonces, hay que ser conscientes, hay que poner muy bien en la balanza los elementos positivos con los elementos negativos. Y si hay un pilar fundamental, que es el de la fiscalidad en Andorra, que te diferencia y que te sirve como palanca para atraer inversión, para atraer capital, para eso, tienes que ser consciente que te lo van a eliminar. Te lo van a eliminar a medio plazo, seguro. Entonces, a partir de ahí yo ya no le... No estoy de acuerdo. No, gracias por... Yo digo que, y agradezco tus palabras, Daniel, pero creo que hay que leer la letra del acuerdo. Y de hecho la fiscal... Bueno, soy Ramón, el ministro de Finanzas. Sí. Muy importante. Opinión más importante que la mía. Correcto. La fiscalidad no forma parte del acuerdo. De hecho, se excluyó ya desde el principio de la negociación. Y la fiscalidad en Andorra, yo diría no las presiones, pero el cambio fiscal que tuvimos en Andorra fue muy anterior a cualquier acuerdo de negociación con la Unión Europea y fue más una cuestión de homologación con la OCDE. No en cualquier caso una imposición de la Unión Europea, y menos en este acuerdo donde está blanco sobre negro que la fiscalidad no forma parte del acuerdo en ninguno de los sentidos. Y ejemplo de estos, por ejemplo, es que conservaremos las aduanas para tener un IVA, en nuestro caso un IGI, inferior a lo de la Unión Europea. Es decir, tiene particularidades, no entramos en la Unión Europea, es un acuerdo de asociación con algunas especificidades en determinados aspectos de la libre circulación, en este caso de capitales y de mercancías. Pero la fiscalidad no forma parte del acuerdo. Ya nos hemos cuidado de que eso no esté allí. Hágale caso al ministro de Finanzas. No a mí. No a mí. ¿Había alguna otra pregunta? ¿Otra vez? Me asusta usted.
Además, con qué asertividad. ¿Eh? Sí, sí. Te sigo en redes y es un placer tenerte aquí. Qué amable, gracias. Gracias, Xavier, otra vez. Gracias. Mira, vamos a ver. Yo pienso que los políticos nunca van a poder ahorrar dinero, o sea, reducir la deuda, dadas las circunstancias actuales, y no van a querer. Entonces pienso que a ver si el razonamiento es correcto, si el diferencial de los fondos federales y el bono a 2 años americano aproximadamente son pues 23 puntos básicos, pues yo creo razonable una bajada de tipos de interés en Estados Unidos de 25 puntos básicos. Entonces, el gobierno americano, bueno, ya sabes que puso Trump a Elon Musk, por una parte, y a Besen, y terminaron riñendo. Uno quería bajar los gastos y le echaron a Elon Musk. Y Besen fue el ayudante de Soros para echar a la libra del sistema. Bueno, entonces, a lo que vamos. Se me ha ido santo al cielo. Lo siento, luego. No pasa nada. Ya, para empezar, ya vamos a... yo conozco a Scott Bessent desde que estaba en Citadel. ¿Eh? Sí. Scott Bessent no ha ayudado a Soros en nada, jamás. No, seguro no, segurísimo, jamás. ¿Eh? De hecho, han tenido posiciones enfrentadas toda la vida. Pero fuera de eso no pasa nada, porque para eso son inversores, cada uno tiene su forma de pensar. Tampoco es cierto que se peleasen Scott Bessent y Elon Musk. Lo que pasa es que... Dicen que se hasta pegaron y todo. Sí, hombre, seguro. Seguro, estoy yo viendo la pelea. No. Lo que tenemos que ser conscientes, primero, los políticos no van a reducir la deuda nunca. Si la gente no quiere, no. Claro, o sea, los políticos no hacen nada que la gente no exija, ¿eh? Nada. Si la gente, como ha pasado en Argentina, dice motosierra, hay motosierra. Cuando todo está perdido. Bueno, cuando todo está perdido, anda que no, mira cómo está Cuba, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que no podemos echarle la culpa a los políticos como si fuesen personajes de Star Trek que han bajado de una nave, ¿eh? y han aparecido y nos gobiernan. Y además que nos gobiernan contra nuestros deseos. No. Si usted quiere más Medicare, más Medicaid y quiere más gasto en defensa, claro que no va a bajar la deuda. Claro que no va a bajar la deuda. Pero no me diga usted que la culpa es mía. Diga que usted lo ha votado. O sea, lo que no vale es la idea española, de, no, yo quiero que me suban la pensión, quiero que nos den el ingreso mínimo vital, quiero que se pague todo. Como decía Paco Umbral, España es el país de todo gratis, cueste lo que cueste. Claro. Entonces, la gente quiere todo gratis, pero es que luego hay que ver cómo suben la deuda. No, pues deje de pedir cosas gratis. Eso es. Bueno, pues dejen de pedir cosas gratis, pero eso no se lo echen la culpa al político, el político no está nada más que respondiendo a los estímulos que recibe de la población. ¿De acuerdo? ¿Verdad? La población aquí, ¿verdad? A que la población aquí, he visto hoy la portada de un periódico que dice 32 pensionistas cobran 4.500 euros. Se lo he mandado a mis hijos. Digo, 30. Le digo, 32 exactamente. A que usted aquí inmediatamente responde correctamente al tema de la fiscalidad porque es algo que demanda la población. Ya está. Claro. Entonces, en Estados Unidos ¿se puede reducir el gasto en $2 billones? Claro que se puede reducir el gasto en $2 billones. Pero cuando has visto el PIB subir solo un 1,4%, que es más de lo que sube el de Inglaterra, el de Alemania, el de Francia, etcétera, con una bajada del 5% del gasto público, todos los medios de comunicación y todos los demócratas han puesto las manos a la cabeza con Estados Unidos se va a recesión, que tiene narices. ¿Entiendes? Entonces, la gente tienes que hacer las cosas con los mimbres que tienes, ¿de acuerdo? Y si tienes 78 millones de personas que te han votado, para que reduzcas el gasto público, pero no reduzcas Medicare, no reduzcas Medicaid, no reduzcas el gasto en defensa, y la otra partida es
los intereses de la deuda, pues entonces reducirás el gasto público, pero más lentamente, ¿vale? Claro, no se puede hacer una cosa y la contraria a la vez, ¿eh? Entonces, que Elon Musk se enfade, pues oye, que Elon Musk tiene todo el derecho a enfadarse, porque Elon Musk es una persona que en su empresa le dice a un tío, tú vete. Muy bien, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero si en un país en el que se ha despedido de 350 millones de personas, se ha despedido a 324.000 empleados públicos y se ha montado la que se ha montado, también no le echemos la culpa a los políticos, a lo mejor nos tenemos que echar la culpa a nosotros mismos, ¿sabes? ¿Eh? ¿No? Bueno, y luego a partir de ahí, pues, oye, hacer las cosas lo mejor posible, ¿eh? Muy bien. No lo... Yo creo que tenemos un nuevo conferenciante, ¿eh? Yo creo que tenemos... os ha salido la conferencia 2 por 1. Adelante. Pero creo que es interesante. Somos más y cada vez hay más gente pidiendo más cosas al Estado. Bueno, pues ya está, pues entonces, pero eso no pasa absolutamente nada. Lo que tienes que ser consciente es que el que gobierna administra, y ya está. Y tiene que administrar con eso. Si la gente quiere más Medicare, pues tendrás que tener menos diversity hires. Y ya está. Aquí va a pasar igual. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Tengo una incertidumbre, preocupación, que tiene que ver un poco con el papel del dólar en la economía mundial. Digamos, los riesgos geopolíticos, bloque occidental, China, Rusia, los BRICS, la acumulación de oro en los bancos centrales. ¿Cómo encajamos eso un poco en la renta variable o en los riesgos a, no sé, un futuro de 5 años? Sí. Bueno, lo primero, y a lo que nos dedicamos todos los días nosotros, es a separar la narrativa de la realidad, ¿no? Narrativa. Se van a juntar, flípalo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y van a crear una moneda que va a desplazar al dólar. ¿De qué estamos hablando? Los BRICS son como los Beatles con 4 Ringos. ¿Entiendes? ¿De qué estamos hablando? O sea, Brasil es un devaluador serial, Rusia es un devaluador serial, India es un devaluador serial, Sudáfrica mejor ni hablamos, ¿sabes? Ni de suerte van a crear una moneda, pero no lo han hecho además, ni de suerte lo van a hacer, ¿vale? Otra cosa distinta es que China intente yuanizar a sus socios, ¿de acuerdo? Con resultados claramente catastróficos. Que si no tuviese un sistema financiero transparente, hoy estaríamos viviendo el mayor desastre financiero de la historia, porque entre las pérdidas patrimoniales de la ruta de la seda y el agujero de la burbuja inmobiliaria, lo que pasó en España con las cajas iba a parecer un episodio de Friends, ¿de acuerdo? Pero como no te enteras, parece que no pasa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la posición del dólar como moneda de reserva del mundo no está en peligro, nada, en ningún sentido. Y los datos empíricos lo muestran, es la número 1 en reservas, la número 1 en transacciones y la número 1 en utilización global. ¿Por qué no hay alternativa? Aunque nos gustase. Nosotros pensamos que la razón por la que una moneda es reserva del mundo es porque es muy grande el país o que tenga un ejército muy grande. Falso. La razón por la que una moneda es moneda de reserva del mundo es porque tiene instituciones independientes, porque tiene seguridad inversora y porque tiene una legislación independiente del Estado. Esos 3 factores. Cuando no tienes esos factores, tú no puedes tener la moneda de reserva del mundo aunque tengas mucho oro. El país que tiene más oro con respecto a su masa monetaria es Rusia. Y su moneda, con todo mi cariño, es un desastre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la posición del dólar como moneda de reserva del mundo no está bajo cuestión. Entre las monedas fiduciarias. Eso no quita que el dólar pierda poder adquisitivo por todo lo que hemos dicho en la conferencia y el euro
y el yen y la libra, etcétera, etcétera, y que el oro esté reflejando ese problema de aumento de la masa monetaria muy por encima de lo que es la demanda del sector privado. ¿De acuerdo? Es decir, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Pero eso es otra cosa. Es la desfiatización, no la desdolarización. La desdolarización requiere una alternativa. Y yo te garantizo, y además fíjate, es así de sencillo. Vas al último dato del Fondo Monetario Internacional y dices, ¿en cuántas transacciones mundiales se utiliza el yuan? En un 4%. 4%. ¿Qué significa eso? Que ni los chinos usan el yuan. Porque si pesa el 17% del Producto Interior Bruto del mundo y las multinacionales chinas son las que más exportan del mundo con respecto a su Producto Interior Bruto y con respecto a su creación de productos, es que ni para sus actividades utilizan el yuan, ¿sabes? Entonces, eso todo lo tenemos que tener en cuenta para separar la narrativa. No hay desdolarización. No hay los BRICS, debe ser un cachondeo esa reunión. Sí, se lo tienen que pasar genial, porque se van a unos sitios estupendos, a unos hoteles maravillosos, en unos aviones increíbles y jamás han acordado nada. Lo único que han acordado ha sido el acrónimo y tampoco lo crearon ellos, lo creó un amigo mío, Jim O'Neill de Goldman Sachs, ¿sabes? Entonces, no te preocupes por los BRICS. Preocúpate por la evidencia de que se está perdiendo poder adquisitivo, de que va a continuar la pérdida de poder adquisitivo de las monedas. Hemos visto la deuda emitida. A mí la deuda emitida me da igual. La deuda emitida, el pasivo, es un activo ya en el balance de alguien, ¿sabes? A mí eso no me importa. A mí me importa los compromisos adquiridos y no financiados de las economías. En el caso de Francia es el 300% del Producto Interior Bruto. En el caso de Alemania también, alrededor del 300% del Producto Interior Bruto. En el caso de Estados Unidos, alrededor del 100%. En el caso de Japón, alrededor del 500%. Y en el caso del cohete, España, el 500%. Entonces, cuando te digan que los gobiernos van a controlar la inflación, te están mintiendo. Porque los gobiernos necesitan que haya pérdida del poder adquisitivo de la moneda para que esos compromisos que ya han adquirido cada vez valgan menos. ¿Vale? Eso es lo que... Voy a aprovechar otra pregunta. Sí. Perdón, No, que el problema son las respuestas. ¿Me perdonáis? No, primero, muchas gracias, lo he entendido, creo que lo he entendido. Y en el caso europeo y del euro, esto que están hablando no sé si están hablando últimamente, pero hubo una noticia sobre la unión, no sé si la unión o al menos la conversación o la toma de decisiones entre las 5 grandes economías más grandes del euro, porque 27 ponerse de acuerdo unánime, eso será únicamente para cuando reparten dinero, pero cuando hay que ponerlo es muy difícil. ¿Eso tendrá algún recorrido, o en su opinión? ¿El que sea por mayoría simple, te refieres? Bueno, ha habido algunas noticias sobre que las 5 economías más grandes de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, no recuerdo la otra, pues querían como tener ciertas decisiones donde los votos de ellos fueran los que importaran y no tener que llegar a acuerdos unánimes. Claro. Reformar un poco la Unión Europea en ese sentido. Es que los otros te dirán, pero si las decisiones ya las toman los franceses y los alemanes, ¿sabes? Yo no le veo mucho, no veo que eso tenga ningún impacto en nada. El euro no tiene ningún riesgo. El euro no tiene ningún riesgo, porque lo que es una evidencia empírica, esto se lo dije yo a Yanis Varoufakis, lo tenéis en YouTube, lo que es una evidencia empírica es que no existe un solo ciudadano de la Unión Europea que quiera pesetas, francos, dracmas o liras. Eso es una evidencia. O sea, pues a lo mejor no nos gusta mucho el euro, pero ningún ciudadano que esté aquí, que sea de mi edad un poco mayor, piensa que estaríamos mejor con la peseta. ¿Por qué? Porque mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. ¿Eso qué significa? 1, la edad que tengo. 2, la inflación que había. Todo el mundo sabe, o el que no se quiera engañar a sí mismo, que con
lo que tenemos en España, hoy, si tuviésemos nuestra propia moneda, la inflación sería de nivel argentino. Y a lo mejor la moneda ni se llamaría la peseta, sería el Pedro o algo así, ¿sabes? Claro. Y se ríen. Los argentinos siempre, cuando voy a Argentina, siempre me dicen, yo vengo del futuro. Y es verdad. Cuidado que yo vengo del futuro. Entonces, el euro no tiene ningún peligro. No tiene ningún peligro. Todo el mundo sabe que tiene un montón de cosas que son mejorables, pero todo el mundo sabe que estaríamos 1000 veces peor fuera de él. ¿Sabes? Fuera de él, eso seguro. También vengo del futuro. Muy bien. Muy bien, pues Qué gusto. no sé si tenemos más preguntas. Yo creo que aquí lo dejamos porque ya se os ha ido la hora. Sí, se nos ha ido la hora. Agradecemos Perdonadme. vuestra asistencia a todos. Daniel, Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Y muchas gracias por la aclaración. Menos mal. Me han metido en un brete, que conste. Muchas gracias.